¿Te has fijado alguna vez que el suelo que pisamos cuenta historias que ya nadie se detiene a escuchar? Si caminamos por el Paseo de la Reforma hoy en día, vemos puro concreto y modernidad. Pero la neta es que a finales de los años 60, esa avenida tenía un porte que hoy se siente como un sueño lejano. Instalaron un piso de diseño muy particular, que se quedó grabado en la suela de los zapatos de toda una generación, acompañado de unas jardineras que le daban un aire de elegancia que hoy difícilmente volvemos a ver. Era el lugar por excelencia para ir a dar el rol y sentirse parte de esa metrópoli que despertaba al mundo. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. En ese entonces, caminar por ahí no era solo ir de un punto a otro, era encontrarse con el Jardín del Arte justo ahí por el Monumento a la Madre, donde cada fin de semana los artistas sacaban sus caballetes y transformaban la banqueta en una galería a cielo abierto. Olía a pintura fresca y a café caliente, mientras las familias caminaban despacito mirando óleos y esculturas que hoy seguramente valen una fortuna, pero que en ese tiempo eran el pretexto ideal para convivir. El Jardín del Arte no era solo para los intelectuales con boina. La neta es que llegaba de todo, desde personalidades de la tele hasta doñitas buscando un cuadro para la sala, extendiéndose todo ese ambiente cultural hasta lo que era el Hospital Colonia, que antes era una estación de ferrocarril, y le daba ese toque de nostalgia de hierro y vapor a la zona. El pavimento de Reforma no solo aguantaba el paso de los coches, sino que era el escenario de una ciudad que se sentía orgullosa de su rostro urbano, donde cada jardinera estaba cuidada con un detalle que hoy se puso color de hormiga por las prisas de la vida moderna. Si hay algo que definía la presencia de un hombre en los años 60, era ese brillo casi hipnótico en el cabello que te avisaba que alguien acababa de pasar horas frente al espejo dándole el gatazo a la elegancia. En aquel entonces no se usaba ese gel que te deja el pelo tieso como cartón. Lo que mandaba era la brillantina Bouquet Colgate, un producto que era el rey absoluto de los baños mexicanos y que se anunciaba en la radio con una tonadita que se te quedaba pegada todo el día. La neta es que ese aroma a limpio y esa textura grasosita eran parte del ritual de los papás y los abuelos para salir a la calle bien peinados, con un copete que no se movía ni con el aire que soplaba en la Alameda. La publicidad de la época era todo un agasajo, porque te vendían la idea de que con una untadita de esa brillantina ya tenías el éxito asegurado. Y la verdad es que el diseño de su envase es de esas cosas que se quedaron grabadas en la memoria colectiva, siendo un símbolo de una etapa donde el cuidado personal se tomaba muy en serio. Pero salir a la calle bien peinado era solo el principio, porque en un mundo donde el celular era pura ciencia ficción, la comunicación dependía de esas estructuras metálicas que hoy parecen sacadas de una película de arqueología urbana, las casetas telefónicas. Había de dos sopas en la capital de los 60. O te metías en una de esas cabinas cerradas que te daban toda la privacidad del mundo para susurrarle cosas al amor de tu vida, o usabas los modelos más abiertos, que tenían su propia lamparita para que pudieras marcar los números incluso cuando ya estaba bien entrada la noche. La neta es que usar el teléfono público era toda una experiencia de supervivencia social. Tenías que traer tus monedas listas, porque si no, la cosa se ponía color de hormiga cuando te cortaban la llamada a mitad del chisme. En cualquier esquina del centro histórico o de la Juárez, te encontrabas a alguien haciendo fila, esperando su turno con paciencia de santo para poder reportarse a casa o para cerrar un negocio. Eran tiempos donde la voz viajaba por cables, y el sonido de las monedas cayendo en la alcancía del aparato era la música de fondo de la ciudad. Aunque hoy todavía quedan algunas de esas casetas por ahí, la verdad es que ya solo sirven de estorbo o de galería para calcomanías, porque la modernidad de los teléfonos móviles las dejó en el olvido, transformándolas en mudos testigos de una época
en la que hablar con alguien significaba buscar una cabina y esperar a que el tono te diera la bienvenida a la conversación. Imagínate ir manejando un coche de esos que parecían lanchas, con el motor rugiendo bajito, y llegar a la fuente de petróleos cuando todavía no existía esa selva de cristal y acero de los corporativos que hoy te tapan hasta el sol. La neta es que en la primera mitad de los 60, esa zona de las lomas de Chapultepec era el epítome de la tranquilidad y la elegancia, con residencias que parecían palacios rodeadas de jardines tan bien cuidados que daba miedo hasta pisar el pasto. La fuente solita se veía imponente, destacando en un entorno donde el aire todavía se sentía limpio y el tráfico no te ponía los nervios de punta, siendo el punto ideal para ir a dar el rol con la novia, o para que los papás presumieran el coche nuevo mientras bajaban por Reforma con toda la parsimonia del mundo. Pero si de plano querías ver dónde estaba el verdadero movimiento y sentir el pulso de la ciudad, tenías que acercarte al cine paseo cuando había un estreno de esos que hacían época y ponían a todo el mundo de cabeza. Las filas eran una cosa de locos, extendiéndose por toda la calle, mientras la gente esperaba su turno para conseguir una entrada. Pero lo que más llamaba la atención era que nadie iba así nada más en fachas. Ir al cine en los 60 era todo un evento social que requería respeto, y los caballeros se ponían sus mejores sacos bien planchados, mientras las damas lucían peinados de salón que no se movían ni con el viento más recio. A unos cuantos pasos, justo en la esquina con la calle de la Fragua, el Sanborns se erigía como el refugio perfecto para los que salían de la función o para los oficinistas que buscaban un respiro en medio de la jornada. Ese Sanborns de Reforma era mucho más que un restaurante. Era un hito urbano, donde el tintineo de las tazas de café y el aroma de los molletes se mezclaban con el murmullo de una ciudad que empezaba a crecer a pasos agigantados. Ver a la gente caminar por esa zona, con sus vestidos a la rodilla y sus trajes entallados, era como presenciar una pasarela de elegancia cotidiana que le daba un gatazo de modernidad a una capital que, aunque ya se veía grande, todavía conservaba esa cercanía de barrio, donde todos se saludaban con un gesto de cabeza. Eran tiempos donde el paisaje urbano no lo dictaban los anuncios espectaculares, sino la arquitectura de las casas y la silueta de los árboles de Chapultepec, que servían de marco para una vida que se disfrutaba sin tantas prisas ni ruidos digitales. La neta es que si querías sentir que vivías en el futuro allá por los 60, tenías que enfilar el coche hacia el norte, rumbo a esa locura llamada Ciudad Satélite. Para muchos capitalinos de hueso colorado, ir hasta allá era casi como irse de viaje a otro estado, porque todavía se sentía ese aire de campo y libertad que hoy ya se tragó la mancha urbana. Las torres de Satélite, esas moles de concreto de colores creadas por Matías Goritz y Luis Barragán, apenas se estaban estrenando como los centinelas de un proyecto que prometía ser la ciudad del mañana, lejos del bullicio del centro. En esa década, transitar por la zona era un agasajo, porque no existía ese tráfico infernal que hoy nos pone los nervios de punta. Podías ver los lotes vacíos y las construcciones apenas levantándose entre el polvo y la esperanza de las familias que buscaban hacerse de un terrenito propio. Las campañas publicitarias de esos años te bombardeaban con la idea de que tener una casa ahí era el máximo estatus. Y la verdad es que funcionó tan bien que en un abrir y cerrar de ojos, la zona se empezó a poblar de gente que quería estrenar su vida moderna. Pero la modernidad no solo estaba en las calles, también se metía hasta el lavadero de la casa, con esos detergentes que hoy nos despiertan una nostalgia bien canija por sus cajas de cartón llenas de colores y dibujos que parecían arte de verdad. ¿Quién no se acuerda del olor a ropa recién lavada que inundaba la azotehuela cuando las mamás usaban marcas como el famoso Fab, el Ace o el Persil, que venían en empaques tan detallados que te daban ganas de guardarlos aunque ya estuvieran vacíos? Cada marca tenía su chiste y su especialidad, que si uno era mejor para las sábanas o el otro le daba el gatazo a las manchas más rudas.
Pero todos se volvieron parte de la familia gracias a esos comerciales de la tele que te recetaban melodías pegajosas entre programa y programa. Ver esas cajas en la alacena era señal de que en esa casa se tomaban en serio la limpieza. Y aunque hoy los empaques de plástico son más prácticos, la neta es que les falta ese toque artesanal y ese aroma que te transportaba directo a los domingos de flojera mientras veías la ropa colgada secándose bajo el sol de la ciudad. Si ya con la ropa bien lavada y el copete brillando gracias a la Bouquet Colgate, nos sentíamos los dueños de la banqueta, el verdadero premio de la semana era cuando el jefe de la casa decía que el domingo tocaba ir a Chapultepec. La neta es que ese bosque era el epicentro de la felicidad dominguera, y cruzar sus puertas era entrar a un mundo donde el tiempo se detenía entre el olor a pasto recién cortado y el sonido de los organilleros que le daban ese toque melancólico a la tarde. Pero no creas que la gente iba así nada más en fachas como ahora, porque en los años 60 ir a Chapultepec era casi como ir a una fiesta de etiqueta. Veías a los niños con sus pantalones cortos bien planchados y sus calcetas blancas estiradas hasta la rodilla, mientras los señores no soltaban el saco ni aunque el sol estuviera pegando de lo lindo. Era la época de los paseos en lancha por el lago, donde más de un valiente terminaba con los brazos molidos por remar, mientras la novia se cubría con una sombrilla de tela para no perder el estilo. Había zonas del bosque que hoy ya ni reconocemos, y atracciones que en su momento fueron el último grito de la moda, pero que con el paso de los años se quedaron en el olvido, como esos juegos mecánicos sencillos que nos hacían sentir mariposas en el estómago sin necesidad de tanta tecnología. Para que la salida fuera redonda, los papás tenían que ir bien armados con esas monedas que hoy son piezas de museo, pero que en los 60 eran las que mandaban en el gasto cotidiano. Con unos cuantos pesos de plata de esos que traían el perfil de Juárez o de Hidalgo, podías comprar la despensa completa o invitarle los algodones de azúcar a toda la familia sin que el bolsillo se pusiera color de hormiga. La neta es que el valor del dinero era otra cosa. Con las monedas de centavos, esas que traían una espiga de trigo o la pirámide de Teotihuacán, pagabas el transporte público o te alcanzaba para unos chicles en la tienda de la esquina. Ver esas monedas hoy nos da un bajón de nostalgia, porque nos recuerdan una economía que, aunque tenía sus bemoles, permitía que un trabajador se sintiera el rey del mundo con su raya de la semana. Y hablando de reyes del mundo, nadie se veía más imponente en las avenidas que los agentes de tránsito de aquel entonces, a los que todo el mundo conocía cariñosamente como los tamarindos, por ese uniforme color café claro que los hacía resaltar a leguas entre el mar de coches. Esos señores eran toda una institución, y verlos montados en sus motocicletas Harley Davidson era un espectáculo que nos dejaba a todos con el ojo cuadrado. No solo se encargaban de poner orden en el caos de la gran urbe, sino que eran famosos por las acrobacias que hacían en los desfiles del 20 de noviembre. Se armaban unas pirámides humanas sobre las motos en movimiento que daban el gatazo de ser cirqueros profesionales, y el público les aplaudía a rabiar. Claro que no todo era miel sobre hojuelas, porque también desde entonces ya existían los que se pasaban de listos y aplicaban la famosa mordida para evitarse la infracción, una práctica que lamentablemente se volvió parte de nuestra historia urbana. Sin embargo, el tamarindo, con su silbato y sus guantes blancos, dándole paso a los elegantes autos de la época, es una de esas postales que definen perfectamente la cara de una ciudad de México que todavía respetaba las jerarquías y donde la autoridad se sentía presente en cada crucero importante, desde el Caballito hasta la Diana Cazadora. Cuando uno se asoma a la alacena de los recuerdos de los años 60, lo primero que salta a la vista es ese bote amarillo de leche nido que nunca faltaba en la cocina de las mamás mexicanas. La neta es que esa lata de Nestlé era un símbolo de bienestar y salud en todos los hogares, con su diseño clásico del nido y los pajaritos que nos hacía sentir que estábamos bien alimentados desde el primer sorbo. En esa época, la presentación era distinta a la que conocieron las generaciones más jóvenes,
tenía un aire más artesanal y sólido que se quedó grabado en la memoria de quienes hoy peinan canas, pues ver ese bote sobre la mesa era garantía de que el desayuno iba a estar de rechupete. Pero mientras los niños crecían fuertes con su leche en polvo, las calles de la capital se convertían en una verdadera pasarela, donde la moda estaba viviendo una revolución que dejaba a los más conservadores con la boca abierta. Las revistas impresas y las pasarelas que se armaban en los hoteles de lujo dictaban el estilo de la mujer mexicana, que se aventó el tiro de dejar atrás los vestidos zampones para abrazar diseños más atrevidos, rectos y con toques modernos que gritaban libertad a los cuatro vientos. Era una época de contrastes, donde podías ver a una señora con su peinado de salón y su collar de perlas caminando junto a una jovencita que ya lucía las primeras minifaldas, dándole el gatazo a una ciudad que quería parecerse a París o a Nueva York en cada esquina de la Juárez o la Roma. Esa ambición de modernidad no solo se veía en la ropa, sino también en los edificios imponentes que empezaron a brotar por toda la ciudad, como el de la Secretaría de Industria y Comercio, que todos conocíamos como la Secofi, allá en la avenida Cuauhtémoc. Su arquitectura era tan sobresaliente que se robaba las miradas de los que pasaban por ahí, convirtiéndose en un hito de la burocracia elegante de los 60. Lamentablemente, ese coloso de concreto no aguantó el embate de los sismos de 1985 y hoy ya no existe más que en las fotografías antiguas, recordándonos lo frágil que puede ser la historia de piedra. Pero si de plano querías ver lo que era el futuro en vivo y a todo color, tenías que echarle un ojo a Tlatelolco, que en esa década se presentaba como el proyecto habitacional más picudo y avanzado de toda América Latina. Vivir en la unidad Nonoalco-Tlatelolco era el sueño de cualquier familia de clase media, porque la neta lo tenía todo. Escuelas, zonas deportivas, jardines inmensos que parecían no tener fin y hasta su propio cine y estación del metro, para que no tuvieras que salir de ahí para nada. Era una microciudad diseñada con una visión de primer mundo, donde la convivencia vecinal era la ley, y caminar por sus plazas entre esos edificios altísimos te hacía sentir que México ya estaba jugando en las ligas mayores del desarrollo urbano. Fue una década donde el concreto y el acero intentaban darnos una identidad nueva, una cara de progreso que se mezclaba con el aroma de la leche recién preparada en el desayuno, mientras las mujeres definían su propio estilo en un mundo que cambiaba más rápido de lo que un tamarindo podía sonar su silbato en un crucero de insurgentes. Pero antes de que las grandes cadenas de supermercados nos volvieran un número más en el pasillo de las cajas automáticas, el verdadero corazón de cada colonia palpitaba con una fuerza bien distinta en la tiendita de abarrotes de la esquina. Entrar a uno de esos locales en los años 60 era como meterse a un mundo de madera y vidrio, donde el tendero te conocía por tu nombre y sabía exactamente qué marca de cigarros le gustaba a tu jefe o cuántos huevos le faltaban a tu mamá para el desayuno. La neta es que esos negocios tenían un carácter muy cercano que hoy ya no se ve ni de broma, con sus mostradores de madera gastada por el roce de las monedas y esos frascos de vidrio copeteados de dulces que te hacían ojitos nada más de entrar. No existían los refrigeradores modernos con luces LED, ni las máquinas que pitan al pasar el código de barras. Todo se pesaba en balanzas de metal con pesitas de plomo y las cuentas se sacaban con lápiz en el mismo papel de estraza donde te envolvían el jamón. Era un espacio de confianza total, donde el chisme del barrio corría más rápido que la pólvora y donde el mobiliario, a veces un poco desvencijado pero siempre digno, le daba el gatazo a una calidez humana que hoy extrañamos horrores. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Si te movías un poco más hacia el norte, por allá por la zona de la Villa de Guadalupe, la cosa cambiaba drásticamente y te sentías como si hubieras salido de la metrópoli para entrar a un pueblito de provincia. En los primeros años de la década,
La vida en el norte todavía conservaba un aire muy rural y tradicional, con calles que ni de chiste conocían el pavimento y donde el contacto con la naturaleza era lo más normal del mundo. Abundaban los terrenos baldíos y las casitas sencillas donde las familias se dedicaban a actividades que hoy ya se perdieron en la gran urbe, como las famosas ladrilleras. Fabricar ladrillos era el sustento de muchísimas familias que trabajaban el barro bajo el sol, manteniendo vivas costumbres y fiestas patronales que hacían que el tiempo se sintiera más lento y menos pesado. Conforme los 60 fueron avanzando, la mancha urbana se puso color de hormiga y empezó a devorarse esos campos para construir las avenidas modernas que hoy conocemos. Pero la esencia de ese México viejo se quedó guardada en los rincones de la villa, resistiendo el paso de la tecnología y los nuevos edificios. Al final, recordar los años 60 es darnos cuenta de que la Ciudad de México siempre ha sabido transformarse, sin soltar del todo esa mano que nos une al pasado, a los mercados que inspiraron películas y a las escuelas sencillas donde se forjaron los sueños de nuestros padres. Esos años nos dejaron un legado de elegancia, esfuerzo y una fe inquebrantable en el futuro, que nos define como capitalinos, recordándonos que aunque el rostro de la ciudad sea hoy otro muy distinto, nuestro corazón sigue latiendo al ritmo de un organillero y con el brillo eterno de esa brillantina que nunca se acaba de secar en nuestra memoria. Cuéntame en los comentarios si te tocó ir a esas tienditas de mostrador de madera, o si recuerdas a qué presidente se le atribuía esa famosa frase de ¿qué toca hoy? Si viaje o vieja, para saludarte en nuestra siguiente entrega de Nostalgia.